Cuando el abogado de mi marido puso ese testamento sobre la mesa, sentí que el piso se abría bajo mis pies. 32 años juntos, 3 hijos, una vida entera construida ladrillo a ladrillo. Y ahora, en ese papel notariado, mi nombre ni siquiera aparecía. Todo, absolutamente todo quedaba para ella, para esa mujer que yo había recibido en mi casa como amiga, que había comido en mi mesa, que había cargado a mis hijos cuando eran pequeños. Me llamo Amparo, Amparo Jiménez de Salazar. O mejor dicho, me llamaba así, porque después de ese día en la oficina del abogado, ya no supe quién era. Tengo 42 años, aunque hoy me siento de 100. Rodrigo murió hace 3 meses. Un infarto fulminante mientras cenaba con ella en un restaurante caro del centro. Qué irónico, ¿verdad? Murió a su lado, no al mío, pero yo no sabía nada de ella cuando recibí la llamada del hospital. Corrí como loca pensando que llegaría a tiempo para despedirme, para decirle que a pesar de todo, lo amaba. Qué ingenua. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en la sala de espera como si le perteneciera ese lugar, como si le perteneciera mi dolor. Llevaba puesto un vestido negro que parecía preparado de antemano. Eso debió alertarme. Se llamaba Vanessa, 10 años más joven que yo. Rubia de bote, delgada, con esa sonrisa practicada frente al espejo que usan las mujeres que saben exactamente lo que quieren. Me abrazó cuando me vio. Me abrazó. Y yo, pobre idiota, me dejé consolar por la mujer que me había quitado todo. Los días después del funeral fueron un borrón. Mis hijos lloraban, yo lloraba. La casa se sentía enorme y vacía sin Rodrigo, hasta que llegó la citación del abogado. Una reunión para la lectura del testamento. Pensé que sería una formalidad, que todo quedaría para mí y los niños, como corresponde, como debía ser. Pero cuando entré a esa oficina y vi a Vanessa sentada del otro lado de la mesa, con un traje sastre impecable y una carpeta llena de documentos, supe que algo andaba terriblemente mal. El abogado carraspeó incómodo. Comenzó a leer. La casa, las cuentas bancarias, el negocio, las inversiones, los autos, el departamento de la playa. Todo. Ella heredaba todo. Mi hijo mayor, Sebastián, se puso de pie gritando que eso era imposible, que tenía que ser un error, que demandaríamos. Pero el abogado negó con la cabeza. El testamento era legítimo, firmado hace 2 años. 2 años durante los cuales Rodrigo siguió durmiendo en mi cama. Siguió diciéndome que me amaba. Siguió besando a nuestros hijos. Salí de esa oficina sin saber cómo llegué a la calle. Las piernas no me respondían. El aire me faltaba. Sebastián me sostuvo del brazo mientras yo intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Mi hija Paula lloraba desconsolada. Diego, el más pequeño con apenas 16 años, tenía la mirada perdida como si no pudiera entender qué había pasado con su familia. Vanessa salió detrás de nosotros. Tuvo el descaro de acercarse, de decirme con esa voz suave y ensayada que lo sentía mucho, que ella nunca quiso que las cosas fueran así, que Rodrigo simplemente la amaba más que a mí. Esas fueron sus palabras exactas, que él la amaba más que a mí. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue tristeza, fue rabia, una rabia tan profunda y ardiente que sentí que me quemaba por dentro. Le dije que se fuera, que no volviera a acercarse a mí ni a mis hijos, que podía quedarse con las cosas, pero que jamás tendría lo que yo tuve. 32 años de historia, de recuerdos, de una vida real. Ella sonrió. Esa sonrisa me persigue todavía en las noches. Me dijo que Rodrigo le había contado todo, que yo era aburrida, que nuestro matrimonio llevaba años muerto, que él solo se quedó por los niños. Cada palabra era una puñalada, cada frase un veneno que se filtraba en mis venas. Sebastián tuvo que sujetarme para que no me lanzara sobre ella. Nunca he sido violenta, pero en ese momento quise borrarle esa sonrisa de la cara. Quise gritarle que ella no sabía nada, que no tenía idea de lo que era construir una familia.
de las noches sin dormir cuidando niños enfermos, de los sacrificios, del amor verdadero que no necesita declaraciones pomposas ni cenas en restaurantes caros. Nos fuimos a casa en silencio, cada uno encerrado en su propio infierno. Cuando llegamos, miré las paredes que yo había pintado, los muebles que habíamos elegido juntos, las fotos familiares que colgaban por todos lados. Y me di cuenta de que esa casa que había sido mi hogar por 20 años ya no era mía. Legalmente, pertenecía a una extraña. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina con una taza de café que nunca bebí, pensando, recordando, buscando señales que debía haber visto, las llegadas tarde, los viajes de negocios que se alargaban, el celular que protegía como si fuera un tesoro, los regalos caros que me hacía sin razón aparente. Ahora todo tenía sentido. No eran muestras de amor, era culpa. A la mañana siguiente sonó el timbre. Era el abogado de Vanessa con una notificación. Teníamos 30 días para desalojar la propiedad, 30 días para empacar una vida entera y largarnos. Sebastián le arrebató el papel de las manos y lo rompió frente a su cara. Pero eso no cambió nada. La ley estaba de su lado. Llamé a mi hermana Luz Helena. Necesitaba hablar con alguien que me conociera de verdad, que supiera que yo no era la mujer aburrida que Rodrigo le había vendido a su amante. Ella llegó en menos de una hora y me encontró sentada en el piso de la sala, rodeada de álbumes de fotos. «Mírame», le dije señalando las imágenes. «Mira a esta mujer joven que se casó enamorada, que dejó su carrera para apoyar los sueños de su marido, que crió 3 hijos casi sola porque él siempre estaba ocupado construyendo su negocio. Dime dónde está lo aburrido en eso. Dime dónde está el error». Luz Helena me abrazó mientras yo lloraba todas las lágrimas que había guardado. Me dijo que Rodrigo era un cobarde, que murió siendo un cobarde, que los hombres como él no merecen ni el recuerdo. Pero yo no podía simplemente borrar 32 años. No podía fingir que esa traición no me estaba matando por dentro. Los días siguientes fueron una pesadilla. Vanessa comenzó a llamar, a mandar mensajes. Quería que le entregáramos las llaves cuanto antes. Decía que necesitaba hacer remodelaciones, cambiar todo, borrar mi presencia de lo que había sido mi hogar. Cada mensaje era como recibir una bofetada. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mis hijos estaban destruidos, Paula dejó de comer, Diego se encerró en su cuarto, Sebastián caminaba por la casa como un león enjaulado, buscando algo que romper, algo contra qué pelear. Y yo trataba de mantenerme entera por ellos, de ser fuerte cuando por dentro me estaba desmoronando. Una tarde, mientras empacaba la ropa de Rodrigo, encontré algo extraño en el bolsillo de su saco. Un recibo de una joyería, fecha de hace 3 años. Un collar de diamantes, $20,000. Yo no tenía ningún collar de diamantes. Eso significaba una cosa. Ella lo tenía desde hace años, 3 años, tal vez más. Me senté en el borde de la cama con ese recibo temblando en mis manos. 3 años, mínimo 3 años de mentiras, 3 años en los que yo celebraba nuestros aniversarios, planeaba cenas románticas, me esforzaba por mantener viva la chispa de nuestro matrimonio, y él le compraba diamantes a otra mujer. Seguí buscando, revisé cada bolsillo, cada cajón, cada rincón de su armario, y encontré más, muchas más cosas, recibos de hoteles, reservaciones de restaurantes para 2 personas en fechas que él supuestamente estaba de viaje de negocios, tarjetas, una caja pequeña escondida detrás de sus zapatos con fotos de ellos dos, en la playa, en París, en lugares donde yo jamás estuve. En una de las fotos, ella llevaba puesto el collar. Sonreía a la cámara con esa sonrisa que ahora reconocía como la sonrisa de la victoria, de la mujer que sabía que estaba ganando, que estaba robando la vida de otra y disfrutándolo. La fecha en la foto era de 4 años atrás. No 3, 4. Luz Helena me encontró rodeada de toda esa evidencia, llorando sobre esas fotos que documentaban una traición sistemática, una doble vida perfectamente construida. Ella recogió todo con cuidado.
Me dijo que guardáramos cada recibo, cada foto, cada prueba, que todo eso podía servirnos. ¿Pero para qué?, le pregunté. El testamento es legal. Él tenía derecho de dejar sus cosas a quien quisiera. No importa cuánto me haya traicionado. No importa cuánto haya mentido. La ley protege su decisión, no mi dolor. Mi hermana me miró seria. Me dijo que yo no conocía toda la historia, que había cosas que Rodrigo nunca me contó. Cosas sobre el negocio, sobre el dinero, sobre cómo realmente había construido su fortuna, y que tal vez, solo tal vez, no todo era tan legal como parecía. Eso captó mi atención. Rodrigo tenía una empresa de importación y exportación. Yo nunca entendí bien los detalles. Él decía que era complicado, que yo no necesitaba preocuparme por eso, que mi trabajo era cuidar la casa y los niños mientras él traía el dinero. Como una buena esposa de los años 50, Luz Helena trabajaba en finanzas. Conocía gente, sabía cosas. Me dijo que había rumores sobre la empresa de Rodrigo, que algunos de sus negocios eran cuestionables, que movía dinero de maneras poco transparentes, que tenía sociedades offshore que nadie conocía. Me sugirió que investigáramos. La idea de investigar a mi propio marido muerto me parecía absurda al principio, pero luego pensé en Vanessa, en su sonrisa, en cómo me había quitado todo sin un ápice de remordimiento, y decidí que merecía saber la verdad, toda la verdad, no solo la versión romántica de una historia de amor que él le había contado. Contraté a un investigador privado, un hombre serio recomendado por Luz Helena. Le entregué todo lo que había encontrado. Le di acceso a las cuentas que aún podía revisar. Le conté todo lo que sabía sobre el negocio de Rodrigo, cada detalle, cada nombre, cada sociedad. El investigador me miró con algo parecido a la lástima. Me dijo que esto tomaría tiempo, que probablemente encontraríamos cosas que yo no querría saber, que estaba segura de que quería abrir esa caja de Pandora. Le dije que sí, que ya nada podía dolerme más de lo que ya dolía. Mientras tanto, los días de plazo se acababan. Teníamos que encontrar un lugar donde vivir. ¿Con qué dinero? No lo sabía. Rodrigo había dejado las cuentas bancarias a nombre de Vanessa. Yo tenía solo lo que había ahorrado de mi pequeño trabajo como maestra de primaria. Algo de dinero que guardaba en una cuenta que él nunca supo que existía. Mi fondo secreto para emergencias. Esa cuenta se convirtió en nuestra salvación. No era mucho, pero alcanzaba para rentar un departamento pequeño en un barrio modesto, muy diferente a la casa de 3 pisos con jardín donde habíamos vivido. Pero era algo, un techo, un lugar para empezar de nuevo. El día de la mudanza fue el peor de mi vida. Ver a los hombres sacar los muebles, empacar las cosas en cajas, desmontar los cuadros de las paredes. Era como desmantelar mi existencia pieza por pieza. Paula se encerró en su cuarto y se negó a ayudar. Diego empacó sus cosas en silencio con lágrimas corriendo por su cara. Sebastián golpeó la pared tan fuerte que se lastimó la mano. Vanessa apareció a media mudanza. Llegó con un arquitecto y un diseñador de interiores. Entraron a la casa como si yo ya no existiera, como si fuera invisible. Comenzaron a tomar medidas, a hablar de tirar paredes, de cambiar pisos, de borrar cada rastro de la familia que había vivido ahí. La escuché decir que odiaba los colores que yo había elegido, que todo era demasiado anticuado, demasiado conservador, que iba a convertir la casa en algo moderno, elegante, digno de ella. Sebastián me sujetó del brazo cuando vio mi expresión. Sabía que estaba a punto de explotar. Me acerqué a Vanessa. La miré directo a los ojos. Le dije que disfrutara la casa, que cada noche cuando apagara las luces recordara que esa casa se construyó con mi sudor, con mi esfuerzo, con mi amor, que podía cambiar los colores y tirar las paredes, pero jamás podría borrar los recuerdos, los fantasmas, la verdad. Ella me miró con desprecio, me dijo que yo era patética, que me aferraba a un pasado muerto, que Rodrigo la eligió a ella, que eso era lo único que importaba, que yo podía quedarme con mis recuerdos porque ella tenía todo lo demás. Le sonreí. Fue una sonrisa que me sorprendió a mí misma, tranquila, fría.
Le dije que todavía no había terminado esta historia, que ella había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba, que se sintiera cómoda en su victoria porque no iba a durar mucho. Algo en mi tono la perturbó. Lo vi en sus ojos, un destello de incertidumbre, de miedo. Pero se recompuso rápido, se rió, me dio la espalda y siguió hablando con el arquitecto como si yo no existiera. Nos mudamos al departamento ese mismo día. Era pequeño, 2 habitaciones para 4 personas. Los niños tendrían que compartir cuarto. Yo dormiría en la sala en un sofá-cama. No había jardín, no había espacio, pero era nuestro, un lugar donde Vanessa no podía entrar. Esa noche, mientras acomodaba las pocas cosas que habíamos traído, recibí una llamada del investigador. Me dijo que necesitaba verme urgente, que había encontrado algo grande. Quedamos de vernos al día siguiente en una cafetería del centro. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta pensando en qué habría encontrado, pensando en Rodrigo, en el hombre que creí conocer durante 32 años, en cuántas versiones de él existían. El esposo, el padre, el amante, el empresario, ¿cuál era la verdadera? ¿Cuál era la mentira? A las 9 de la mañana estaba sentada en la cafetería esperando. El investigador llegó con una carpeta gruesa. Se sentó frente a mí y respiró profundo. Me dijo que lo que estaba a punto de contarme cambiaría todo, que una vez que lo supiera no habría vuelta atrás. El investigador abrió la carpeta. Sacó documentos, muchos documentos. Me explicó que Rodrigo no era solo un empresario exitoso, era un criminal de cuello blanco. Durante años había estado lavando dinero a través de su empresa, dinero de origen dudoso, dinero sucio que se limpiaba a través de importaciones falsas, facturas infladas, empresas fantasma. Sentí que el piso se movía bajo mis pies otra vez. No solo me había engañado con otra mujer, me había engañado sobre quién era realmente, sobre cómo vivíamos, de dónde venía el dinero que pagaba la casa grande, los colegios privados de los niños, las vacaciones en Europa. El investigador continuó. Me mostró cuentas en paraísos fiscales, sociedades a nombre de testaferros, transferencias millonarias a lugares que yo no podía ni pronunciar. Y lo peor, lo absolutamente peor, Vanessa estaba involucrada. Ella no era solo la amante, era su socia, su cómplice. Aparentemente se conocieron cuando ella trabajaba en un banco. Ella le ayudaba a mover el dinero, a crear las estructuras, a mantener todo oculto. Su relación no nació del amor, nació de la avaricia, del crimen. Y yo había sido la esposa tonta que no sabía nada. La cortina perfecta de respetabilidad. Le pregunté al investigador qué significaba todo esto. Me dijo que significaba que el testamento podría ser impugnado, que si se demostraba que los bienes fueron adquiridos con dinero ilegal, el Estado podría confiscarlos, que Vanessa podría ir a prisión, que toda esa fortuna podría desaparecer. Pero había un problema. Yo también podría estar en problemas. Como esposa, se podría argumentar que sabía o debía saber, que me beneficié del dinero sucio, que fui cómplice por omisión. Los niños podrían sufrir las consecuencias. El escándalo sería enorme. Me quedé en silencio procesando toda esa información. 32 años de matrimonio reducidos a esto, a mentiras, a crímenes, a una farsa completa. ¿Quién era yo realmente? La esposa de un criminal, la madre que crió hijos con dinero manchado de sangre, la mujer que vivió en una burbuja de ignorancia cómoda. El investigador me preguntó qué quería hacer, si quería que siguiera investigando, si quería llevar todo esto a las autoridades, si quería justicia o si quería paz, porque no podía tener ambas. Esa era la realidad brutal. Salí de esa cafetería sin saber qué hacer. Caminé por horas por las calles sin rumbo fijo, pensando, tratando de decidir. Si denunciaba a Vanessa, exponía a mis hijos. Si me quedaba callada, ella se salía con la suya. Ganaba. Se quedaba con todo mientras yo perdía hasta la dignidad. Llegué a un parque. Me senté en una banca. Observé a las madres con sus hijos pequeños jugando. Recordé cuando mis hijos eran así, inocentes, felices, ajenos a la maldad del mundo.
ajenos a las mentiras de su padre, y supe que no podía exponerlos. No podía destruir lo poco que les quedaba, pero tampoco podía dejar que Vanessa ganara. Tenía que haber una manera, una forma de hacer justicia sin sacrificar a mis hijos, sin convertir esto en un escándalo público que los marcara para siempre. Tenía que pensar, planear, ser más inteligente que ella. Esa noche hablé con Luz Helena, le conté todo, cada detalle de lo que el investigador había descubierto. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo algo que cambió todo. Me dijo que recordara lo que Rodrigo solía decir, que en los negocios, quien tiene la información tiene el poder. Tenía razón, yo tenía información que podía destruir a Vanessa, pero ella no sabía que yo la tenía. Ese era mi poder, mi ventaja. Solo tenía que decidir cómo usarla, cuándo usarla, para qué usarla. Le pedí al investigador que siguiera trabajando, que me consiguiera todo, cada documento, cada prueba, cada detalle de las operaciones criminales de Rodrigo y Vanessa, pero que lo hiciera discretamente, que nadie supiera que yo estaba investigando, que todo pareciera normal. Mientras tanto, empecé a actuar como la esposa derrotada, la mujer que había perdido y aceptaba su destino. Dejé de responder los mensajes agresivos de Vanessa. Dejé de pelear. Me volví invisible. Eso la tranquilizó. La hizo bajar la guardia. Pasaron 2 meses. El investigador me entregó todo en un pendrive. Miles de archivos, documentos escaneados, registros bancarios, correos electrónicos recuperados del servidor de la empresa, conversaciones, pruebas irrefutables de años de actividad criminal. Todo ahí, en ese pequeño dispositivo negro. Guardé el pendrive en el lugar más seguro que se me ocurrió, en una caja de seguridad en un banco, bajo mi nombre de soltera. Nadie sabía que existía excepto Luz Helena y el investigador. Era mi seguro, mi arma, mi venganza silenciosa esperando el momento perfecto. Vanessa comenzó a vivir su vida de reina. Vi sus fotos en redes sociales, fiestas en la casa que fue mía, viajes a destinos exóticos, ropa de diseñador, joyas caras, todo pagado con el dinero de Rodrigo, el dinero sucio que ella había ayudado a lavar, dinero que tenía nombres, víctimas, consecuencias. Mis hijos sufrían viendo eso. Sebastián decía que era injusto, que teníamos que hacer algo, pero yo le pedía paciencia, le decía que todo a su tiempo, que la venganza es un plato que se sirve frío, y yo estaba dejando que se congelara. Un día recibí una citación legal. Vanessa me demandaba. Quería que le devolviera unas joyas que, según ella, Rodrigo le había regalado, pero que estaban en mi posesión. Joyas que yo había usado durante años pensando que eran mías. Regalos de mi marido en aniversarios y cumpleaños. Todas falsas, todas de ella. Fui a la audiencia. La vi sentada con su abogado Caro, segura de sí misma, pensando que había ganado todo. El juez revisó los documentos. Efectivamente, Rodrigo había comprado esas joyas para Vanessa. Tenía los recibos, las declaraciones, todo en orden. El juez falló a su favor. Le entregué las joyas en la puerta del juzgado. Un collar de perlas, unos aretes de diamantes, un brazalete de oro. La vi guardarlos en su bolso con esa sonrisa de victoria. Le dije felicidades, que disfrutara sus premios, que se los había ganado. Ella me miró extrañada. Esperaba una pelea, lágrimas, drama. Pero yo estaba tranquila, sonriente incluso. Eso la desconcertó. Me preguntó por qué estaba tan tranquila. Le dije que porque finalmente había entendido, que no valía la pena pelear por cosas materiales, que lo importante era la verdad. Se rió. Me dijo que la verdad era que ella había ganado, que se había quedado con todo, con el hombre, con el dinero, con la casa, que yo era la perdedora en esta historia, la esposa aburrida que fue reemplazada por una versión mejor. Le sonreí otra vez. Le dije que el tiempo lo dirá, que a veces las victorias son temporales, que la verdad siempre sale a la luz, eventualmente. Eso la irritó. Me preguntó qué estaba insinuando. Le dije que nada, absolutamente nada, solo que disfrutara mientras pudiera.
Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses, porque había tomado una decisión. Sabía exactamente qué iba a hacer, cuándo iba a hacerlo, y cómo iba a destruir el castillo de naipes que Vanessa había construido sobre mis ruinas. Esperé 3 meses más. Dejé que se sintiera segura, que gastara el dinero, que hiciera planes, que viviera la vida que pensaba que había ganado. Mientras tanto, el investigador seguía recopilando información. Cada transacción nueva, cada movimiento sospechoso, todo quedaba registrado. Un día vi que Vanessa estaba vendiendo algunas propiedades, el departamento de la playa, un local comercial. Estaba convirtiendo activos en efectivo, preparándose para algo. El investigador descubrió que planeaba mudarse al extranjero, a un país sin tratado de extradición. Iba a desaparecer con el dinero. Eso aceleró mis planes. No podía dejar que se fuera. Tenía que actuar, pero tenía que hacerlo bien, sin errores, sin darle oportunidad de escapar. Llamé a un abogado especialista en crimen financiero. Le mostré todo lo que tenía, el pendrive completo. El abogado se quedó pálido. Me dijo que esto era dinamita pura, que había suficiente evidencia para procesar a media docena de personas, que esto iba mucho más allá de Vanessa, que había una red completa de lavado de dinero, políticos involucrados, empresarios, banqueros. Le pregunté qué pasaría con mis hijos si esto salía a la luz. Me dijo que dependía de cómo presentáramos el caso, si yo colaboraba con las autoridades, si mostraba que era una víctima más, que no sabía nada, que había sido engañada como muchos otros. Podríamos proteger a los niños. Me dio 24 horas para pensarlo, para decidir si quería abrir esa caja, sabiendo que una vez abierta, no habría forma de cerrarla, que cambiaría muchas vidas, que no solo afectaría a Vanessa, que habría consecuencias para mucha gente poderosa. Esa noche reuní a mis hijos, Sebastián, Paula y Diego. Los senté en la pequeña sala de nuestro departamento. Los miré a los ojos. Les dije que tenía que contarles algo sobre su padre, algo difícil, algo que cambiaría lo que pensaban de él, pero que tenían que saberlo. Les conté todo, los crímenes, el lavado de dinero, la verdadera naturaleza de su relación con Vanessa. Vi cómo se les rompía el corazón, cómo la imagen de su padre se hacía pedazos. Diego lloró. Paula se quedó en shock. Sebastián apretó los puños. Les dije que tenía evidencia, pruebas de todo, y que tenía que decidir qué hacer con esa información, que esa decisión no solo me afectaba a mí, nos afectaba a todos, que si la hacía pública, habría un escándalo, los medios, la vergüenza, pero también habría justicia. Les pregunté qué querían que hiciera. Sebastián dijo que quería que Vanessa pagara, que no podía soportar verla disfrutando de lo que no era suyo. Paula dijo que quería que la verdad saliera, que ya estaba cansada de las mentiras. Diego solo dijo que confiaba en mí, que yo sabría qué hacer. Tomé la decisión esa noche. Llamé al abogado. Le dije que siguiera adelante, que presentara la evidencia a las autoridades, que yo colaboraría completamente, que estaba dispuesta a testificar, a contar todo lo que sabía, aunque fuera poco, aunque me hiciera ver como la esposa ingenua que fui. El proceso comenzó silenciosamente. El abogado contactó al fiscal. Le mostró parte de la evidencia, suficiente para despertar su interés. El fiscal pidió una reunión. Quería conocerme, escuchar mi historia, verificar que yo realmente no sabía nada, que era una testigo confiable. La reunión fue en una oficina del gobierno, austera, fría. Ahí estaba yo con mi abogado frente a 3 fiscales. Me hicieron preguntas durante 4 horas, cada detalle de mi vida con Rodrigo. ¿Qué sabía? ¿Qué no sabía? ¿Qué sospeché? ¿Qué ignoré? Todo. Les conté la verdad, que fui una esposa tradicional, que confié en mi marido completamente, que nunca pregunté de dónde venía el dinero, que asumí que su negocio era legítimo, que me enfocaba en los niños y la casa, que era mi papel, mi mundo. Los fiscales se miraron entre sí. Uno de ellos, una mujer de unos 50 años, me dijo que me creía,
que había visto muchos casos así. Esposas que no sabían, que vivían en una realidad paralela mientras sus maridos construían imperios criminales. Que yo era una víctima más. Eso me hizo sentir humillada y aliviada al mismo tiempo. Me pidieron el pendrive, se lo entregué. Hicieron copias ahí mismo. Me hicieron firmar declaraciones, documentos de colaboración, acuerdos de protección para mis hijos. Todo quedó registrado. Oficial. Ya no había vuelta atrás. La maquinaria de la justicia estaba en movimiento. Me dijeron que el proceso tomaría tiempo, que primero tenían que verificar toda la información, rastrear el dinero, identificar a todos los involucrados, construir un caso sólido, que podían pasar meses antes de que actuaran, que tuviera paciencia, que mantuviera silencio absoluto. Salí de esa oficina sintiendo un peso enorme en el pecho. Había puesto en movimiento algo que no podía detener. Había traicionado la memoria de Rodrigo, aunque él me había traicionado primero, aunque él merecía ser expuesto. Seguía siendo el padre de mis hijos. El hombre que amé durante 32 años. Los siguientes meses fueron extraños. Vivir con ese secreto. Saber lo que se venía mientras Vanessa seguía con su vida normal, viéndola en redes sociales presumiendo su fortuna, sus viajes, su felicidad construida sobre mentiras y crimen, esperando el momento en que todo explotara. Sebastián me preguntaba cada semana cuándo pasaría algo. Le decía que pronto, que tuviera paciencia, que la justicia tiene sus tiempos. Pero por dentro también me desesperaba. Quería verla caer, quería que pagara, quería mi venganza. Un día, 6 meses después de mi reunión con los fiscales, me llamó el abogado. Me dijo que se había emitido una orden de cateo, que ese mismo día entrarían a la casa, a la empresa, a todas las propiedades vinculadas a Rodrigo, que comenzaba la parte visible del proceso. Me temblaban las manos cuando colgué el teléfono. Llamé a Luz Helena. Le dije que sucedería hoy, que finalmente vería a Vanessa caer. Mi hermana vino inmediatamente. Nos sentamos frente al televisor esperando que apareciera algo en las noticias. No tuvimos que esperar mucho. A las 2 de la tarde interrumpieron la programación regular. Noticias de última hora. Operativo contra red de lavado de dinero. Imágenes de agentes entrando a oficinas, a casas. Y ahí estaba, mi casa, la que fue mía, rodeada de policías. Vi a Vanessa salir esposada, gritando, llorando, diciendo que era un error, que ella no había hecho nada, que Rodrigo era el culpable de todo, tratando de limpiar su nombre cuando las cámaras la enfocaban, pero era tarde. Su cara estaba en todos los canales, su nombre en todos los titulares. Sebastián gritó de alegría, Paula lloró, Diego me abrazó, y yo me quedé mirando esa escena con sentimientos encontrados. Sí, había justicia, sí, estaba pagando, pero también significaba que todo se sabría, que el nombre de Rodrigo quedaría manchado para siempre, que mis hijos cargarían con esa vergüenza. Los días siguientes fueron un circo mediático. Reporteros en la puerta de nuestro edificio, llamadas de conocidos, de familiares, de gente que no veía hace años, todos queriendo saber, todos con preguntas, todos con opiniones. Era agotador. Tuve que dar una declaración pública. Mi abogado insistió. Dijo que era importante que la gente supiera que yo no estaba involucrada, que era una víctima también. Organizamos una conferencia de prensa. Me senté frente a docenas de cámaras y conté mi versión. Les dije que durante 32 años creí estar casada con un hombre honesto, que descubrí la verdad después de su muerte, que me sentía traicionada, engañada, usada, que había colaborado con las autoridades porque era lo correcto, porque creía en la justicia, aunque doliera, aunque manchara la memoria del padre de mis hijos. Las preguntas fueron duras. Me preguntaron cómo era posible que no supiera nada, cómo podía ser tan ingenua, si realmente no veía las señales, si no disfrutaba del dinero sucio a sabiendas. Cada pregunta era una acusación velada, un juicio público de mi inocencia. Mantuve la compostura, respondí con la verdad, que fui una esposa tradicional, que confié ciegamente, que mi error fue creer que el amor y la lealtad eran suficientes,
que aprendí de la manera más dolorosa que a veces no conocemos realmente a las personas que decimos amar. Después de la conferencia de prensa, algo cambió. La percepción pública comenzó a inclinarse a mi favor. Historias de otras mujeres en situaciones similares, esposas que no sabían, que fueron usadas como fachada. El hashtag que usaban era desgarrador pero cierto. Éramos las esposas invisibles del crimen. Vanessa, por otro lado, no tuvo la misma suerte. Su arresto fue espectacular. Se presentaron todos los cargos: lavado de dinero, asociación ilícita, fraude fiscal, ocultamiento. La lista era larga. Su abogado intentó argumentar que ella también era víctima, que Rodrigo la había manipulado, pero la evidencia decía lo contrario. Los correos electrónicos eran claros. Ella no solo sabía, ella planeaba, sugería, ejecutaba. Era la mente financiera detrás de muchas operaciones. El pendrive que yo había guardado contenía conversaciones donde ella explicaba exactamente cómo mover el dinero, cómo crear las estructuras, cómo evitar ser detectados. El juicio comenzó 8 meses después de su arresto. Yo estaba citada como testigo. Tendría que verla. Tendría que declarar frente a ella. La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Sería mi momento, mi oportunidad de decir la verdad frente a todo el mundo. La noche antes de mi declaración no pude dormir. Repasé una y una vez lo que iba a decir. ¿Cómo iba a decirlo? Quería que cada palabra contara, que cada frase golpeara, que ella supiera que su sonrisa de victoria había sido prematura, que la verdad finalmente había alcanzado. Entré a la sala del tribunal con Luz Helena a mi lado. Vi a Vanessa sentada en la mesa de los acusados. Ya no era la mujer elegante y segura que conocí. Llevaba semanas en prisión esperando el juicio. Se veía demacrada, cansada, asustada. Me miró con odio cuando entré. Un odio puro y destilado. Me llamaron al estrado. Juré decir la verdad. Me sentaron frente a todos. El fiscal comenzó a hacerme preguntas sobre mi matrimonio, sobre lo que sabía, sobre cuándo descubrí la verdad, sobre el pendrive, sobre la evidencia. Respondí cada pregunta con calma, con claridad, mirando al jurado, haciendo contacto visual, queriendo que vieran que decía la verdad, que no tenía nada que ocultar, que era tan víctima como cualquiera de las personas afectadas por los crímenes de Rodrigo. Luego fue el turno del abogado de Vanessa. Intentó hacerme quedar como mentirosa, como cómplice que ahora se hacía la víctima. Me preguntó sobre gastos específicos, sobre compras caras, sobre viajes, tratando de demostrar que yo disfrutaba conscientemente del dinero ilegal. Le respondí que sí, había disfrutado de una vida cómoda, que sí, había gastado el dinero que mi esposo traía a casa, que sí, había viajado y comprado cosas, pero que lo había hecho creyendo que ese dinero era legítimo, que venía del trabajo honesto de mi marido, que jamás sospeché nada diferente. El abogado insistió. Me mostró recibos de compras excesivas. Me preguntó si no me parecía raro que un negocio de importación generara tanto dinero. Le dije que yo no entendía de negocios, que asumí que Rodrigo era muy bueno en lo que hacía, que confiaba en él, que ese era mi error, confiar demasiado. El fiscal objetó varias de las preguntas. El juez las sostuvo. El interrogatorio se alargó 3 horas. 3 horas en las que cada detalle de mi vida fue expuesto, analizado, juzgado, pero mantuve mi versión, porque era la verdad, yo no sabía nada. Finalmente me dejaron bajar del estrado. Salí de la sala temblando. Sebastián me esperaba afuera. Me abrazó. Me dijo que lo había hecho bien, que había sido valiente, que estaba orgulloso de mí. Esas palabras significaron más que cualquier veredicto. El juicio continuó durante semanas. Testigos, expertos, documentos, análisis forenses de computadoras. Todo apuntaba a Vanessa, a su participación activa, a su conocimiento completo de las operaciones. La evidencia era abrumadora, imposible de refutar. Su abogado intentó negociar. Ofreció declarar contra otros involucrados a cambio de una sentencia reducida. Pero los fiscales no aceptaron.
Querían un mensaje claro. Las personas que participan en estas redes pagan las consecuencias. No importa quiénes sean. No importa qué información ofrezcan. Las deliberaciones del jurado tomaron 2 días. 2 días en los que yo caminaba por mi pequeño departamento sin poder concentrarme en nada, esperando, sabiendo que estaba cerca pero sin poder adelantar el tiempo. Luz Helena se quedó conmigo. Cocinaba, limpiaba, intentaba distraerme. El tercer día llegó la llamada. El jurado había llegado a un veredicto. Debíamos presentarnos en la corte a las 2 de la tarde. Me puse mi mejor vestido, el único que tenía apropiado. Me arreglé el cabello. Me maquillé ligeramente. Quería verme digna, fuerte, como la mujer que había sobrevivido a todo esto. La sala estaba llena. Prensa, curiosos, víctimas de otras operaciones. Familiares de Vanessa que también habían venido a apoyarla. El ambiente era tenso, eléctrico, todos esperando escuchar las palabras del jurado. Vanessa entró esposada, más delgada que nunca, con el cabello sin arreglar, sin maquillaje. Era una sombra de la mujer que había presumido su victoria meses atrás. Me miró cuando pasó. Fue una mirada llena de resentimiento, como si todo esto fuera mi culpa. Como si yo hubiera obligado a Rodrigo a cometer crímenes, a traicionarme, a usarla. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Se hizo el silencio, ese silencio denso que precede a los momentos importantes. El juez pidió al jurado que diera su veredicto. El portavoz se puso de pie. Tomó el papel, comenzó a leer. Culpable, en todos los cargos, lavado de dinero, asociación ilícita, fraude fiscal, ocultamiento de activos. Cada palabra era una victoria. Cada cargo un clavo más en el ataúd de su libertad. Vi cómo se desplomaba en la silla, cómo su abogado intentaba consolarla, cómo lloraba sin control. Parte de mí sintió lástima, solo una parte muy pequeña, porque recordé su sonrisa cuando me quitó todo. Recordé su crueldad en la oficina del abogado. Recordé cómo presumió en redes sociales la casa que fue mía, y esa pequeña parte de lástima desapareció. El juez fijó la fecha para la sentencia. 3 semanas después. Vanessa tendría 3 semanas más en prisión preventiva, sabiendo que lo que vendría sería mucho peor, mucho más largo, posiblemente décadas encerrada pagando por sus crímenes. Salí de la corte sintiendo que podía respirar por primera vez en meses. Sebastián, Paula y Diego me esperaban afuera. Nos abrazamos los 4, llorando, riendo, liberando toda la tensión acumulada. Habíamos ganado, no la casa, no el dinero, pero sí la justicia. Los medios nos rodearon. Preguntas sobre cómo me sentía, si estaba satisfecha con el veredicto, si planeaba demandar civilmente. Mi abogado respondió por mí. Dijo que era un día de justicia, que demostraba que nadie está por encima de la ley, que las víctimas podían tener voz, podían ganar. Las semanas siguientes fueron más tranquilas, esperando la sentencia, esperando el cierre final. Mientras tanto, el Estado comenzó el proceso de confiscación de bienes. Todo lo que Rodrigo y Vanessa habían acumulado, la casa, las cuentas, las propiedades, todo sería subastado. El dinero iría a un fondo para víctimas. Mis hijos y yo no veríamos un centavo de ese dinero. No importaba. No lo queríamos. Estaba manchado. Venía de lugares oscuros, de víctimas que nosotros no conocíamos, pero que existían. Personas que habían sufrido para que Rodrigo construyera su fortuna. La fecha de la sentencia llegó. Otra vez la sala llena. Otra vez Vanessa siendo traída esposada. El juez revisó los documentos. Escuchó las recomendaciones del fiscal. 30 años. Pedían 30 años de prisión. El abogado defensor argumentó por clemencia, por una sentencia menor. Dijo que ella había sido manipulada, que merecía una segunda oportunidad. El juez tomó la palabra. Dijo que había revisado todo el caso cuidadosamente, que la evidencia mostraba participación activa y consciente, que no había signos de manipulación, sino de codicia, de ambición, de falta total de remordimiento,
que la sentencia debía reflejar la gravedad de los crímenes. 25 años. Sentenció a Vanessa a 25 años de prisión. Con posibilidad de libertad condicional después de 15, ella gritó, se desmayó. Tuvieron que sacarla de la sala en una camilla. Su familia lloraba, protestaban. Decían que era injusto, que era demasiado. Yo me quedé sentada en silencio. 25 años. Ella tenía 32. Saldría a los 57, si es que salía. Su vida como la conocía había terminado. Igual que la mía, había terminado el día que descubrí la traición. Pero la diferencia es que yo podía reconstruir. Ella solo podría sobrevivir. Salimos de la corte por última vez, esta vez sin prensa, sin espectáculo, solo nosotros, una familia rota pero junta. Fuimos a comer algo, los 4. Por primera vez en meses sentí que podía empezar a sanar, que el capítulo más oscuro estaba cerrándose. Los meses siguientes fueron de adaptación. Aprender a vivir con menos, a ser felices con lo simple. El departamento pequeño se convirtió en nuestro hogar de verdad. Decoramos con lo poco que teníamos. Creamos nuevos recuerdos, mejores recuerdos, sin la sombra de Rodrigo y sus mentiras. Sebastián consiguió un trabajo. Quería ayudar con los gastos. Le dije que no era necesario, que debía enfocarse en terminar sus estudios, pero insistió. Dijo que era importante para él, que necesitaba sentir que contribuía, que era el hombre de la casa ahora. Lo dejé. Entendí que él también necesitaba sanar a su manera. Paula volvió a comer. Comenzó terapia. Hablaba de sus sentimientos, del enojo con su padre, de la tristeza por la familia que pensó que tenía, de la vergüenza cuando sus compañeros de universidad preguntaban, pero también hablaba de esperanza, de querer ser diferente, de aprender de esto. Diego, mi pequeño, ya no tan pequeño, se volvió más callado, más observador. Pasaba horas dibujando. Su terapeuta dijo que era su forma de procesar, que el arte lo ayudaba a expresar lo que no podía decir con palabras. Sus dibujos eran oscuros al principio, pero lentamente comenzaron a tener más color. Yo volví a enseñar tiempo completo. La escuela me recibió con los brazos abiertos. Mis colegas me apoyaron. No hicieron preguntas incómodas, solo me dieron espacio para ser yo otra vez, para recordar quién era antes de Rodrigo, antes de la traición, antes del juicio. Un día, casi un año después de la sentencia, recibí una carta. Venía de la prisión, del pabellón donde estaba Vanessa. Mi primer instinto fue romperla, tirarla. No quería saber nada de ella, pero la curiosidad pudo más. La abrí. Era corta, escrita a mano. Decía que lo sentía, que había tenido mucho tiempo para pensar, que se daba cuenta de lo que había hecho, del daño causado, que sabía que yo no le creería, que probablemente pensara que era manipulación, pero que necesitaba decirlo de todas formas. Leí esas palabras varias veces, buscando sinceridad, buscando verdad. No la encontré. Tal vez estaba ahí, tal vez no. Ya no importaba. Vanessa era parte de mi pasado, una parte dolorosa que había superado. No necesitaba su disculpa para seguir adelante. Rompí la carta, la tiré a la basura. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme a medianoche pensando en todo lo que había perdido. Por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz, completa y profundamente en paz. La casa que fue mía se vendió en subasta. Una familia joven la compró. Vi las fotos en el anuncio. Habían quitado todas las remodelaciones que Vanessa había comenzado. La pintaron de colores alegres. Había juguetes en el jardín, niños, vida. Me alegró saber que ese lugar volvería a ser un hogar feliz. Sebastián se graduó con honores. En la ceremonia, cuando subió al escenario a recibir su diploma, lloré. Lágrimas de orgullo, de alegría, de esperanza. Había pasado por tanto y aún así salió adelante, más fuerte, más determinado, mejor persona que su padre jamás fue. Paula decidió estudiar Derecho. Quería especializarse en ayudar a víctimas de fraude financiero.
Dijo que si su experiencia servía para algo, sería para ayudar a otros en situaciones similares, para que no se sintieran tan solos como ella se sintió. Me llenó de orgullo su decisión. Diego, ya con 18 años, consiguió una beca completa para estudiar arte. Sus dibujos habían evolucionado. Ahora pintaba murales, grandes obras llenas de color y esperanza. Decía que el arte lo había salvado, que quería usar su talento para sanar a otros, como él había sanado. Yo seguía enseñando, pero también comencé a escribir. Primero solo para mí, un diario de todo lo vivido. Luego pensé que tal vez mi historia podría ayudar a otras mujeres, a otras esposas que viven en la ignorancia, que confían ciegamente, que descubren demasiado tarde que estaban casadas con extraños. Escribí un libro, lo publiqué con un seudónimo. No quería la fama, solo quería que mi experiencia sirviera. El libro tuvo éxito, más del que imaginé. Recibí cientos de mensajes de mujeres agradeciéndome, diciéndome que se sentían vistas, comprendidas, que no estaban solas. Organicé un grupo de apoyo. Nos reuníamos una vez al mes. Mujeres que habían pasado por traiciones similares, que habían perdido todo, que estaban reconstruyendo sus vidas. Nos apoyábamos, nos escuchábamos, nos recordábamos que éramos fuertes, que sobreviviríamos, que ya estábamos sobreviviendo. 2 años después de la sentencia, el fiscal me contactó otra vez. Habían descubierto más cuentas, más dinero escondido que Rodrigo tenía en paraísos fiscales. Dinero que técnicamente me pertenecía como viuda. Antes de que lo confiscaran, tenía derecho a reclamarlo. Era una suma considerable, suficiente para comprar una casa, para asegurar la educación de mis hijos, para vivir cómodamente. Pasé días pensando qué hacer. Ese dinero venía del mismo lugar que todo lo demás, de víctimas, de crímenes, de mentiras, pero también era dinero que legalmente me correspondía, que podría cambiar nuestra vida, que mis hijos merecían después de todo lo que habían sufrido. Consulté con mi abogado, me dijo que era mi decisión, que nadie me juzgaría por tomarlo, que era diferente de la fortuna que Vanessa intentó quedarse. Esto era mío por derecho, por ley. Hablé con Luz Helena. Me dijo lo mismo, que lo tomara, que lo usara para bien. Pero yo no podía. Cada vez que pensaba en ese dinero, veía las caras de personas que no conocía, víctimas del sistema que Rodrigo había ayudado a construir. No podía vivir con eso. No podía dormir tranquila sabiendo de dónde venía. Ya había vivido suficiente tiempo en la ignorancia. Rechacé el dinero. Firmé documentos renunciando a mi derecho. El dinero iría al fondo de víctimas, a ayudar a reparar aunque fuera un poco del daño causado. Mi abogado me miró como si estuviera loca. Tal vez lo estaba, pero era la decisión correcta, la única con la que podía vivir. Esa noche les conté a mis hijos. Esperaba protestas, enojo, especialmente de Sebastián, pero me sorprendieron. Dijeron que estaban orgullosos, que entendían, que preferían tener menos dinero y poder mirarse al espejo, que yo les había enseñado que hay cosas más importantes que la riqueza. Seguimos viviendo en nuestro departamento pequeño, seguimos trabajando duro, seguimos siendo una familia, pero ahora éramos una familia honesta, una familia que había pasado por el fuego y salido del otro lado, diferente, más fuerte, mejor. Comencé a salir con alguien, un maestro de la escuela, divorciado, con hijos propios, un hombre sencillo que sabía mi historia y no le importaba, que me veía como mujer, no como víctima, que me hacía reír, que me recordaba que todavía podía ser feliz. No era amor apasionado, no era la intensidad de cuando conocí a Rodrigo, era algo mejor, era compañía, respeto, honestidad. 2 personas con cicatrices que decidían intentarlo juntos, sin promesas imposibles, sin expectativas irreales, solo con la verdad entre nosotros. Mis hijos lo conocieron. Les cayó bien. Diego incluso bromeó diciendo que finalmente tendría una figura paterna que no lo decepcionaría. Dolió escucharlo. Pero también era cierto. Rodrigo los había decepcionado profundamente. Este hombre, en cambio, era real, presente, honesto. Un día me topé con la hermana de Vanessa en el supermercado.
No sabía qué decir, ella tampoco. Nos quedamos mirando unos segundos. Finalmente ella se acercó. Me dijo que Vanessa seguía en prisión, que ya no recibía visitas, que su familia la había abandonado, que estaba completamente sola. Parte de mí sintió una satisfacción oscura. Ella me había dejado sola cuando más la necesitaba. Cuando perdí todo. Ahora sabía cómo se sentía, pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a perdonar aunque no olvidar, sintió algo parecido a la compasión. Le pregunté cómo estaba ella. La hermana. Me dijo que mal, que el escándalo había arruinado su reputación también, que había perdido amigos, trabajo, que la gente la juzgaba por asociación, que entendía un poco de mi dolor, de cómo se sentía ser juzgada por algo que no hiciste. Le dije que lo sentía, y lo decía en serio, porque ella era otra víctima de Vanessa, otra persona cuya vida fue destrozada por las decisiones de alguien más. Intercambiamos teléfonos. No sé si alguna vez la llamaré, pero sentí que era lo correcto. Extender una rama de olivo donde antes solo había odio. Vanessa cumplió 3 años de su sentencia. El investigador que contraté me mantiene informada. No porque yo pida la información, simplemente porque siente que debo saber. Me dice que está irreconocible, que la prisión la ha cambiado, que ya no es la mujer arrogante que entró. No siento alegría con eso, tampoco tristeza, solo una especie de cierre, como cuando terminas un libro doloroso. Sabes cómo termina. Puedes dejarlo en el estante, seguir con tu vida. No necesitas releerlo. Ya aprendiste lo que tenías que aprender. Mi vida ahora es simple. Enseño, escribo. Paso tiempo con mis hijos, con mi hermana, con el hombre que está enseñándome que puedo confiar otra vez. Voy a terapia. Sigo trabajando en perdonarme a mí misma por no haber visto, por haber confiado tanto, por haber sido ingenua. Mi terapeuta me dice que no fue ingenuidad, fue amor, fue lealtad. Fueron valores que son hermosos cuando se comparten con la persona correcta y destructivos cuando se dan a la persona equivocada, que no debo castigarme por haber amado, solo aprender a amar mejor, más sabiamente. Sebastián se comprometió con una mujer maravillosa que conoció en el trabajo. Me preguntó si podían usar el anillo de compromiso que Rodrigo me dio a mí. Tuve que decirle la verdad, que ese anillo, como tantas otras cosas, había sido vendido en la subasta, que ya no existía. Pero le di algo mejor. Le di la bendición de construir algo nuevo, sin el peso del pasado, sin objetos malditos con historias de traición. Le dije que eligiera un anillo que fuera solo de ellos, que construyera su propia historia. Una mejor, una honesta. Paula pasó su primer año de Derecho con excelentes calificaciones. Ya está haciendo prácticas en una firma que se especializa en casos de fraude. Me cuenta de los casos, de las víctimas que ayuda. Veo en sus ojos el fuego de la justicia, de querer hacer el bien, de convertir su dolor en propósito. Diego tuvo su primera exposición de arte, en una galería pequeña del centro. Fui con todos, con Sebastián y su prometida, con Paula, con mi hermana, con mi compañero. Vimos sus obras, grandes lienzos llenos de colores brillantes, escenas de familias, de esperanza, de reconstrucción. Una de las pinturas me hizo llorar. Era una mujer de pie sobre ruinas, con los brazos extendidos hacia el sol. A su alrededor crecían flores entre los escombros. Diego me abrazó cuando me vio llorar. Me dijo que esa mujer era yo, que yo era su inspiración, que si yo pude levantarme, él también. Recibí un mensaje del fiscal. El caso había cerrado completamente. Todas las apelaciones de Vanessa fueron rechazadas. La sentencia era definitiva. Ya no habría más audiencias, más juicios, más revisar el pasado. Era oficial, había terminado. Esa noche organicé una pequeña cena, con mis hijos, con Luz Helena, con las personas que me apoyaron en los momentos más oscuros. Brindamos, no por la caída de Vanessa, no por la condena de Rodrigo, sino por nosotros, por haber sobrevivido, por estar juntos, por ser más fuertes. Alguien preguntó si me arrepentía, de haber denunciado, de haber destapado todo,
de no haber aceptado simplemente mi derrota y seguido adelante en silencio. La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta era clara: no. No me arrepentía, ni un segundo, porque la verdad necesitaba salir, no solo por mí, por todas las víctimas que ni siquiera sabían que lo eran, por la justicia, por enviar el mensaje de que el dinero y el poder no te hacen invencible, que siempre hay consecuencias, que la verdad eventualmente gana. Les conté algo que no le había dicho a nadie, que había considerado simplemente irme, empezar de nuevo en otra ciudad, olvidar todo, dejar que Vanessa se quedara con su botín, vivir una vida tranquila lejos del escándalo. Pero no podía, porque entonces ella habría ganado completamente. Y no se trataba de venganza, aunque al principio sí lo fue. Se trataba de dignidad, de no permitir que me borraran de mi propia historia, de asegurarme de que cuando mis hijos pensaran en su padre, conocieran la verdad completa. No solo las mentiras hermosas, también las realidades feas. Sebastián levantó su copa. Dijo que estaba orgulloso de tener una madre tan valiente. Paula se unió. Diego también. Luz Helena tenía lágrimas en los ojos. Ese momento, esa validación de mis hijos, eso valía más que cualquier casa grande o cuenta bancaria abultada. La vida continuó. Los días se hicieron semanas, las semanas meses, los meses años. El dolor se fue haciendo más pequeño. Siempre ahí, pero ya no consumiéndome, ya no definiéndome, solo una parte de mi historia, no toda mi historia. Comencé a dar charlas en universidades, sobre fraude financiero, sobre señales de alerta en relaciones, sobre cómo reconstruir tu vida después de la traición. Las salas siempre estaban llenas, principalmente mujeres, principalmente asustadas de que les pasara lo mismo, queriendo saber cómo protegerse. Les decía la verdad, que no hay protección completa, que puedes hacer todo bien y aún así salir lastimada, pero que eso no significa que debas vivir con miedo. Significa que debes vivir con conciencia, con los ojos abiertos, con preguntas en lugar de aceptación ciega, con voz en lugar de silencio. Les hablaba del pendrive, de cómo guardar evidencia me salvó. Les aconsejaba que siempre supieran dónde estaba el dinero, cómo llegaba, a dónde iba, que no era desconfianza, era prudencia, era protección, para ellas y sus hijos, que el amor verdadero resiste la transparencia. Recibí un mensaje inesperado del abogado de Vanessa. Ella quería verme, después de 4 años en prisión. Quería una visita. No sabía qué decir. Mi primer instinto fue negarme. No le debía nada. No tenía nada que hablar con ella. Pero la curiosidad me carcomía. Consulté con mi terapeuta. Me dijo que solo fuera si sentía que me ayudaría a cerrar algo. No por ella, por mí. Que no le debía perdón, ni comprensión, ni nada. Que si iba, fuera solo porque yo quería, porque necesitaba verla, ver en qué se había convertido. Decidí ir. Luz Helena me acompañó. El día de la visita me puse ropa sencilla, sin maquillaje elaborado, sin joyas, solo yo. La mujer que había sobrevivido a su traición, la mujer que había ganado sin dinero, sin casa, sin nada material, pero con dignidad intacta. La sala de visitas era fría, institucional. Vanessa entró escoltada. Casi no la reconocí. El cabello gris, la piel sin vida, arrugas profundas. Había envejecido 20 años en 4. Se sentó frente a mí. Nos miramos en silencio durante largos segundos. Habló primero. Me dijo que no esperaba que viniera, que agradeció que lo hiciera, que necesitaba verme, decirme algo, pedirme algo, que sabía que no merecía nada de mí, pero que tenía que intentarlo. Me dijo que lo sentía, con lágrimas reales corriendo por su cara, que había sido una persona horrible, que el dinero la había cegado, que Rodrigo la había cegado, que destruyó vidas por ambición, por estupidez, por creer que merecía algo que no le pertenecía. La escuché sin interrumpir, sin expresión en mi cara. Cuando terminó, se hizo un silencio pesado. Esperaba que yo dijera algo, que la perdonara, que le dijera que entendía,
Pero yo no tenía nada de eso para darle. Le pregunté por qué quería verme, qué esperaba lograr con esto. Me dijo que nada, que sabía que no cambiaría nada, que solo necesitaba que yo supiera que se arrepentía, que cada día en prisión pensaba en lo que había hecho, en las vidas que destruyó, en los niños que lastimó, en la familia que destrozó. Le dije que me alegraba que lo sintiera, que era un comienzo, pero que su arrepentimiento no borraba el daño, no devolvía los años perdidos, no reparaba los corazones rotos, era solo eso, arrepentimiento, suyo, no mío para cargar. Le pregunté si realmente amó a Rodrigo o si todo fue solo por dinero. Se quedó callada largo tiempo. Finalmente admitió que al principio fue ambición, pero que con el tiempo sí sintió algo. No amor quizás, pero algo. Que se convenció a sí misma de que era amor para justificar lo injustificable. Le dije que al menos ahora era honesta, que tal vez en prisión había encontrado algo de humanidad, algo de verdad, que usara estos años para convertirse en mejor persona, no por mí, no por Rodrigo, por ella misma, porque 21 años era mucho tiempo para vivir con culpa. Se quebró completamente. Lloró como niña. Pidió perdón una y otra vez. Yo me quedé sentada observando, sintiendo nada, ni alegría por su sufrimiento, ni tristeza por su condición, solo un vacío donde antes había odio, y ese vacío era liberador. Me levanté para irme. Ella me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le dije que no lo sabía, que tal vez en unos años, cuando hubiera sanado completamente, cuando pensar en todo esto no me doliera, pero que no contara con eso, que lo mejor que podía hacer era perdonarse a sí misma. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Salí de esa prisión y respiré profundo. El aire libre, el sol en mi cara, la libertad que ella no tendría por décadas. Y me sentí agradecida, no por su castigo, sino por mi libertad, por haber elegido el camino difícil, el camino de la verdad, el camino que me permitió caminar con la frente en alto. Han pasado 5 años desde el día que encontré ese recibo de diamantes. 5 años desde que mi mundo se derrumbó y tuve que reconstruirlo desde cero. 5 años de aprender quién soy realmente cuando me quitan todo lo superficial. Sebastián se casó. Tengo un nieto en camino. Paula se graduó y trabaja ayudando a víctimas de fraude. Diego es un artista reconocido cuyas obras hablan de resiliencia y esperanza. Y yo soy Amparo, maestra, escritora, sobreviviente, mujer completa por sí misma. Me casé otra vez, con el maestro que me enseñó a confiar. Fue una ceremonia pequeña, en un jardín, con las personas que importan, sin lujos, sin pretensiones, solo amor honesto, transparente, real. El tipo de amor que Rodrigo y yo nunca tuvimos. Todavía pienso en él a veces, en el hombre que creí que era, en los momentos buenos que probablemente también fueron mentira, pero ya no me duele. Es solo nostalgia de algo que nunca existió realmente, un fantasma que ya no me persigue, el pendrive que guardé, ese pequeño dispositivo negro que cambió todo. Lo conservo en mi caja de seguridad, no porque lo necesite, sino como recordatorio, de que la verdad siempre es más poderosa que las mentiras, de que la justicia a veces tarda pero llega, de que incluso en la oscuridad más profunda hay una salida. A las mujeres que están pasando por algo similar, les digo esto: no están solas, no es su culpa. Y sí, van a salir adelante. Será doloroso, será difícil. Habrá días en que querrán rendirse, pero del otro lado está una versión de ustedes que es más fuerte, más sabia, más completa. Guarden evidencia, confíen en sus instintos, hagan preguntas, exijan transparencia. Y si descubren la traición, no se queden calladas por vergüenza o miedo. La verdad los hará libres, no inmediatamente, no sin dolor, pero eventualmente. Mi nombre es Amparo Jiménez, ya no de Salazar, simplemente Jiménez, y esta es mi historia, la historia de cómo perdí todo y gané algo mucho más valioso,
mi dignidad, mi verdad, mi voz, y eso nadie, absolutamente nadie, me lo puede quitar. Fin.